Bienvenidos. Hoy no vamos a hablar solo de azúcar. Hablaremos de millones de trabajadores, de esclavitud, guerras, de los intentos por extraer azúcar de peras, manzanas e incluso de patatas. Hubo un momento en que los europeos estaban muy desesperados por no depender del azúcar de América, también del papel de Estados Unidos y los intentos de ciertas familias por apoderarse del mercado, violación de las leyes, monopolio, desplazamiento y, por supuesto, el inicio de la empresa que más produce azúcar en el mundo a día de hoy. También veremos cómo la producción de azúcar en la actualidad está arrasando con zonas verdes, contamina y desplaza a la fuerza a poblaciones enteras para poder cultivar caña de azúcar. El azúcar blanco granulado era un lujo en la antigüedad. La caña de azúcar, por el contrario, estaba disponible para ser masticada como caramelo. Si se procesaba en un inicio, se exprimía para beber. Si querían que durara más de un día, se hervía hasta que se solidificara en azúcar morena, conocida en la India como gur. Las personas no tenían los recursos para tener un molino para moler, por lo que cuando había era comunal. Los que no tenían cultivos de caña comerciaban a cambio de esta. El azúcar era una moneda. El desarrollo del azúcar granulado vino tiempo después. Un par de siglos antes de Cristo y un par de siglos después se pagaba con oro por ella, dada la dificultad para producirla. El proceso continuó siendo largo hasta el siglo XIX. En la India continuaba siendo un lujo. En Bengala, Marco Polo observó que se producía bastante. El sultán Firoz Shah Tughlaq impulsó la construcción de molinos impulsados por ganado y los campesinos obtenían ganancias monetarias gracias a él. Cuando la producción esclavista de azúcar se volvió polémica, el azúcar india fue una alternativa para los británicos, como veremos más adelante. Para cuando Marco Polo llegó a China, su consumo ya estaba extendido. Con la dinastía Song había repostería, bebidas, estaba en recetas de cocina y se vendían dulces. Se comerciaba azúcar con Camboya, Tailandia, Sumatra y con la dinastía Ming. Esto fue a más. Hubo nuevos métodos y los portugueses y holandeses se sumaron a este mercado. El consumo aumentó cuando los portugueses introdujeron caramelos y galletas en el siglo XVII en Japón, a pesar de la prohibición Ming de comerciar con azúcar. Miles de toneladas llegaron al puerto de Nagasaki. En el siglo XVI, Taiwán era el mayor exportador de azúcar. En el siglo XVIII superaba ampliamente a Brasil con una producción de 60.000 toneladas. La dinastía Ming esclavizó a los pequeños propietarios. Los Qing, por el contrario, los protegieron. Dado que la madera era escasa, en lugar de calentar el azúcar como en Europa, en China se refinaba con la luz solar. Japón buscó por su parte la autarquía, fomentó la producción nacional y se limitó la importación. Los chinos llevaron la producción a otras zonas, fueron a Taiwán, Asia, Hawái y convirtieron a lugares como Xi'an en proveedores importantes. Aunque la revolución industrial transformó la producción en Europa, los métodos chinos continuaron, eran competitivos y apreciados en el mercado. Henry Botan no veía con buenos ojos la esclavitud, así que hizo un experimento en Sumatra, con mano de obra china asalariada, con buenos resultados, por lo que la compañía británica hizo lo mismo en Penana, con buenos resultados también. Ya estaba en discusión en ese momento la abolición de la esclavitud y esto mostraba beneficios para ambas partes. Los holandeses ya habían notado esto mucho antes, habían sometido a población china, ya habían enfrentado revueltas e incluso hecho una masacre en 1740. Hace 1500 años la producción de azúcar pasó de India y China a Persia, Mesopotamia y Egipto en el siglo VIII, donde luego de 2 siglos se cultivaban miles de hectáreas y proveían a los musulmanes. Las cruzadas llevaron el producto a Levante, los templarios expandieron su producción, introdujeron sus propios avances tecnológicos hasta que en 1291 fueron expulsados del territorio, pero el flujo del azúcar a Europa continuó. El comercio entre Venecia y Génova con Egipto estaba prohibido, pero gracias a que los cruzados llevaron su cultivo a Chipre,
Este lugar se volvió un proveedor importante. La Asia de Lusignan obtuvo grandes ganancias, aunque tiempo después la mayor parte de su poder pasó a manos genovesas y venecianas. La peste negra del siglo XIV diezmó a la población egipcia y más de la mitad de los ingenios azucareros dejaron de producir. En 1370 el Vaticano permitió el comercio con el Cairo y Siria, pero la invasión de Tamerlán, la sequía y la eliminación de la burguesía azucarera terminó con el comercio entre Oriente Próximo y Europa. El comercio en el Mediterráneo incluía varias regiones, llevaba azúcar y cuando llegó a la península ibérica el producto llegó al Atlántico. La familia Umpis dominaba Valencia y pertenecía a una red de familias que buscaron asegurar su monopolio hasta que el centro de gravedad se trasladó al norte. Los principados cristianos no produjeron de manera individual, sino en latifundios y con ello hubo conflicto entre templarios y hospitalarios por el uso del agua. En los viajes también se intercambiaban conocimientos para su producción y con ello la terminología también se compartió. Trapeto de Sicilia pasó a ser trapio en Valencia y trapiche en el Atlántico. La esclavitud separó la producción europea de la atlántica. Las rebeliones del siglo IX habían enseñado a los europeos los riesgos de usarla, por lo que salvo en Santo Tomé, la esclavitud fue una excepción y no la regla. El azúcar fue usado como medicamento. Persas, cristianos y musulmanes lo hicieron. La miel era buena para la tos. Como el azúcar es más dulce, se pensaba que los resultados eran mejores. Además, era bueno para las personas con diarrea crónica. Los mantenía vivos ya que se digiere fácilmente. También se usó para enfermedades estomacales y respiratorias. Tomar agua con azúcar era de la clase alta, pero con el tiempo esto llegó a todo el mundo. Además, se hacían esculturas y castillos de azúcar para los banquetes. Ya se conocían los efectos de comer mucho azúcar. Varios Habsburgos sufrieron de caries. Isabel I de Inglaterra al final de su vida tenía los dientes negros. La mayoría de los europeos no tenían acceso al azúcar. Solo la República Holandesa tenía en abundancia. Los árabes crearon platos tradicionales con ella. La influencia llegó a Hispanoamérica y se podían ver vendedores ambulantes y a Japón los confites llegaron por los portugueses. Aún así, con toda esta difusión, la miel era más usada, era más barata. Para endulzar se usaba el jugo de las uvas, flores, algarrobas, etc. Para 1750, América producía 150.000 toneladas y 4 décadas después un 60% más. Se pasó de un consumo promedio de 87 gramos anuales a 2 kilogramos de 1600 a 1790. Aún así no era tan alta como en la India, donde el promedio era de 4 kilos. Inglaterra y Francia sobrepasaban el promedio europeo. Con el aumento en el consumo llegaron más advertencias por el escorbuto y las caries. Poco a poco el azúcar sustituyó la cerveza y el vino. Hasta entonces las bebidas alcohólicas se consideraban más seguras que el agua contaminada. Hablamos de una época sin alcantarillado y una serie de normas de aseo actuales. Por eso el café y el té se volvieron más atractivas. Eran bebidas en las cuales había que hervir el agua, por tanto se mataban las bacterias que tuviera el agua. Cristóbal Colón plantó azúcar en la Española, Fernando alcanzó a probarla antes de morir. Carlos V subió al trono, pero tenía deudas con los Welser y los Fugger, por lo que se les entregó un papel muy importante en el comercio de esclavos y un establecimiento en Santo Domingo, donde llegaban esclavos a los ingenios de caña. Hubo ingenios en el actual México, Colombia, Puerto Rico y Perú. Había problemas, los esclavos incendiaban ingenios luego de escapar. Corsarios destruían plantaciones y se eludía el monopolio sevillano comprándole a los ingleses. Los portugueses produjeron más azúcar que España. La mano de obra africana fue clave. No se produjo en África debido a que las condiciones ambientales no eran aptas. La costa brasilera produjo más azúcar que Sicilia y las colonias juntas. Tuvo que ver mucho el capital de los Países Bajos. El azúcar estuvo en medio de los conflictos entre las potencias europeas, eventos como la Roma de Amberes de 1585. Con ello hubo bloqueo holandés del puerto y fue reemplazado por Ámsterdam. Para cuando se hizo la tregua en 1609, Ámsterdam ya procesaba la mitad de las exportaciones de azúcar de Brasil. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y Orientales conquistaron lugares para garantizar el suministro de azúcar.
una con más éxito que la otra. Los judíos invirtieron en refinerías. Ámsterdam daba la mitad del azúcar que consumía Europa. Los holandeses criticaban la esclavitud. Era cosa del pasado, pero las circunstancias en Brasil los llevaron a abandonar sus escrúpulos y como no tenían normas respecto al tema, como los españoles y los portugueses, que igual las ignoraban, los esclavos fueron tratados como mercancía. Gracias a esta guerra, los portugueses recuperaron la parte de Brasil dominada por los holandeses. Pero aún así, el comercio de Ámsterdam no se basaba en la conquista, sino en su red comercial que continuó funcionando a pesar de todos estos obstáculos. Para 1660, Barbados era el segundo productor de azúcar del Atlántico, pero es una isla pequeña, por lo que pronto llegó a su límite. Además, enfrentaron problemas como la deforestación, se tuvo que importar madera y carbón. Se introdujeron molinos de viento para las trituradoras en lugar de ganado que ocupaba más espacio. A pesar de la revolución industrial y el vapor, hasta la Primera Guerra Mundial en Barbados aún había 219 haciendas que usaban energía eólica. Excavaron cuadros y los llenaron de estiércol para evitar la erosión del suelo. La rotación fue otro método para disminuirla. Las personas de Barbados tuvieron que emigrar hacia otros lugares. Solo quedó mano de obra esclava. Con lo ocurrido en Brasil, los judíos sefardíes llevaron el cultivo a otros lugares del Caribe. Como ya vimos en la historia económica de la Europa moderna, con la migración de los judíos se iba la riqueza. Las Antillas francesas que producían tabaco, cacao e índigo cambiaron de foco al azúcar. A los judíos se les unieron protestantes holandeses. Las Antillas francesas produjeron tanta azúcar que los barcos franceses no daban abasto ante la demanda de esclavos. La producción brasileña comenzó a decaer. Ahora interesaba su oro y sus diamantes. Para el azúcar ya estaban las colonias caribeñas. Hubo más quema de bosques en Brasil en busca de nuevas zonas para plantar por el agotamiento de los suelos. Los esclavos tenían que desplazarse más costos, menos beneficios, menos demanda. Para 1780 muchos ingenios cerraron. Saint-Domingue y Jamaica habían superado a Brasil. Los esclavizados también hacían tareas de infraestructura, transportaban el producto hasta los puertos, pero en tiempos de cosecha el foco era el azúcar y las jornadas eran eternas. Los hombres eran albañiles, carpinteros, calderos y las mujeres hacían el trabajo del campo sobre todo. Incluso luego de 4 días de dar a luz, volvían a trabajar con el niño a cuestas. Ellos mismos debían cultivar su comida, pero con el tiempo libre no era suficiente. A pesar de las medidas que se tomaron como un artículo en el Código Negro que planteaba la responsabilidad de los amos en la manutención de los esclavos, los resultados no fueron buenos. Agosto era un mes donde muchos morían de hambre. Ese mes tenía poco rendimiento. La gente se comía las ratas y lagartos que veía. La abad intentaba reducir esa práctica dándoles dinero por ellas. Los esclavos se las ingeniaron para cultivar ñame, arroz, cacahuates, pescar, criar aves, cerdos, de lo cual se beneficiaron también sus amos. Podían hacer actividades extra para ganar dinero. Algunas mujeres vivieron de eso luego de escapar. La mortalidad era muy alta. Muchos llegaban en condiciones horribles. Muchos terminaban con sus vidas de formas distintas, en el agua o en las calderas hirviendo. Así al menos les generaban pérdidas a sus amos y sus almas podrían regresar a su tierra. Mantuvieron sus nombres, a pesar de que les ponían otros, sus cantos, su cultura, y resistieron quemando plantaciones y envenenando al familiar de su amo cuando se presentaba la oportunidad. A pesar de que no hablaban la misma lengua, se organizaron. Los británicos tuvieron que aceptar organizaciones de cimarrones que no pudieron someter e incluso tuvieron su ayuda para impedir rebeliones de esclavos como la de 1760 en Jamaica. Las personas pasaban de ver con horror lo que pasaba con los esclavizados a normalizarlo con el tiempo. Pero el movimiento antiesclavista crecía y la abolición del comercio de esclavos obligó a tratarlos mejor, buscar su reproducción y una vida más larga. Morían por muchas razones. La falta de calcio y magnesio generaba un espasmo en la quijada de los bebés que les impedía alimentarse. Tétano por el estiércol en los campos, serpientes, ropa inadecuada, y muchos se dormían del cansancio en las trituradoras
y se les atrapaba una mano o una manga y luego dejó a su imaginación lo que pasaba. A eso se le sumó los conflictos entre los europeos que llegaban al Caribe y arrebataban vidas. Cita: la región caribeña fue la frontera del capitalismo colonial, un infierno de balas, látigos, hambre y enfermedades en el que la mayoría de los participantes involuntarios sufrieron y perecieron, y solo unos pocos afortunados se hicieron fabulosamente ricos. Fin de la cita. Los pocos que amasaron fortuna se fueron a otros lugares a vivir como Nueva Inglaterra o Carolina del Sur. Ciudades como Bristol obtuvieron su riqueza gracias a la esclavitud y el azúcar. El castillo de Harewood lo pagó la esclavitud. Casas en Londres, Ámsterdam, Glasgow son otras muestras de ello. Aunque se planteó que los gastos para defender la posición en América eran elevados al punto de no generar rentabilidad, el comercio atlántico contribuyó a que la economía británica resistiera. En Holanda generaba más beneficios que prestara interés. Dicho comercio representó el 9% del PIB en Francia en 1780 y un 5% en la República Holandesa en 1770 y un 3% de la Iglesia en el 94. Si consideramos que para entonces Inglaterra ya estaba en la Revolución Industrial, es un porcentaje significativo. En Pensilvania apareció una de las primeras peticiones de abolir la esclavitud en 1688. En 1731 el cuáquero Benjamin Lai había visto la desnutrición y el maltrato. En el 93 se publicó Alegato por los pobres de John Woolman, y la carta que le envió Benjamin Rush a Thomas Jefferson ese año tenía el informe de Henry Botan, donde los chinos sin esclavitud producían el doble. Estas ideas llegaron a Filadelfia y Londres. Se presentaron peticiones en el Parlamento. Las protestas de esclavos aumentaron. El panfleto de William Fox fue muy leído. Decía que si se compraba azúcar manchada de sangre, se era partícipe del crimen. William Wilberforce planteó que si las mujeres participaban, su propia emancipación vendría también. La abstención comenzó a extenderse. Se veía gente tomando bebidas sin azúcar. En Francia hubo mucha menos discusión. Solo Denis Diderot escribió al respecto. Pero con la Revolución Francesa la petición de abolición de la esclavitud fue absoluta. Los británicos solo aprobaron el fin del comercio de esclavos. A pesar de ello, las rebeliones de esclavos afectaron a Francia. Los británicos aprovecharon la oportunidad, pero terminaron con miles de soldados muertos por fiebre amarilla. Napoleón cerró el comercio británico. Cuba y Puerto Rico tomaron relevancia y Luisiana comenzó a producir. El transporte marítimo estadounidense fue una alternativa y era barato. Creció además la idea de que Inglaterra ya tenía muchos esclavos y la abolición de la trata podría afectar a sus adversarios. Se usaron aranceles para proteger a los ingleses, pero eso no frenó el cambio. Las importaciones desde India, Cuba y Brasil aumentaron. Hamburgo seguía teniendo una de las mayores refinerías. Las Antillas francesas y las Indias occidentales británicas perdieron terreno. El Caribe español, la India y Luisiana los reemplazaron y apareció un nuevo jugador, la remolacha. La introducción de caña con mayor rendimiento y la energía a vapor multiplicaron la producción por trabajador. El desarrollo del proceso para sacar azúcar de la remolacha creó un competidor. La producción se industrializó, pero a pesar del debate, la esclavitud continuó. La Guerra de los 7 años fue el inicio del dominio británico. La India formó parte de él y fue importante ya que era el lugar que producía más azúcar a nivel mundial. España y Francia se dieron cuenta de que si no generaban más ingresos, quedarían relegados. Siguiendo a los fisiócratas, anularon la prohibición de comerciar en sus dominios. Luego de la ocupación inglesa de La Habana, se aprovechó el mercado estadounidense. La invención de la vacuna contra la viruela a fines del siglo XVIII fue un paso para disminuir la mortalidad de los esclavos. En cuanto a la tecnología, en muchos casos no se pudo introducir, ya que las condiciones geográficas no lo permitieron. Hubo un mayor intercambio de conocimientos, en lugar de buscar el monopolio. Así se pudo reemplazar la caña que llevó Colón por otra más productiva. Las trituradoras a vapor llegaron a América y fueron creciendo en número. Para 1860 el 70% de los ingenios cubanos las usaban. Algo similar pasó
en Luisiana, Trinidad, Jamaica, India, etc. Y hubo sus excepciones como Barbados. Como ya se mencionó, la energía eólica funcionaba muy bien y no tenía sentido invertir en una máquina costosa que además requería piezas y mantenimiento con el tiempo. El evaporador al vacío fue un invento que hacía que la temperatura necesaria para la ebullición de la caña fuera menor, reducía por tanto riesgos y el producto era de mayor calidad. Era una máquina que al inicio iba ligada al refinamiento de azúcar y la industria todavía naciente del azúcar de remolacha. Andreas Sigismund Marggraf encontró la forma de extraer azúcar de las raíces de la remolacha en 1747. Frank Hals Achar perfeccionó el proceso. Los prusianos invirtieron en ello, lo que hizo que las Indias occidentales se alarmaran. Napoleón destruyó las fábricas, pero con el bloqueo continental que hizo a los ingleses, el interés de producir azúcar en Europa aumentó. Además, eliminaba la esclavitud y no había que someterse a los precios de los ingleses. Miles de personas quisieron aprender de Achar. Napoleón, por su parte, prometió riqueza y fama al francés que lo lograra. Lo intentaron con peras y manzanas, en otros lugares con patatas, setas y garce. Finalmente lo lograron, pero la producción no fue muy buena. La difusión de los conocimientos de Achar fueron más efectivos, pero la falta de protección a una industria nueva evitó su crecimiento. Joseph Crespel perseveró y en 1820 introdujo la energía a vapor en su fábrica. Con el tiempo se hizo rico, convirtió a Francia en productor de azúcar y le dieron una pensión estatal como reconocimiento, además de un monumento luego de su muerte. En la década de 1820 hubo aranceles para proteger a la industria. Luego fue afectada por impuestos. Sobrevivió solo en el noroeste gracias al desarrollo ferroviario que facilitó el transporte y la concentración de la producción. La industria alemana se desarrolló por el conocimiento francés, pero hicieron sus propios experimentos para generar buenos resultados. Rusia tuvo menos tropiezos al inicio que Europa, pero la abolición de la servidumbre eliminó cientos de fábricas. La inversión tecnológica le permitió recuperarse y exportar a Asia. Estados Unidos no pudo seguir ese camino. Lo intentó, pero el azúcar de remolacha no fue posible. La producción industrial convivió con la preindustrial. A pesar de todo el avance, muchos lugares seguían usando viejos métodos. La industria de la remolacha avanzó más. En el Caribe había algunos problemas. Primero, el riesgo de comprar maquinaria. Segundo, que no soportaban 24 horas de funcionamiento, lo que frenaba la producción y por tanto había riesgo de perder producción y el aire del Caribe corroía las máquinas. Joseph Martial Wetzel desarrolló una máquina más sencilla y menos costosa en paralelo a todo el desarrollo que fue usada en Brasil, Puerto Rico, Madagascar, entre otros. La máquina de Augusto Gadesden fue otro intermedio entre la antigua tecnología y los avances de ebullición al vacío. Barbados la usó y como su azúcar era de menor calidad, escapaba a los aranceles británicos para azúcar de buena calidad. Un cambio que sí llegó incluso a Barbados fue el nuevo proceso para extraer la melaza. La centrifugadora cambió un proceso que llevaba en uso más de 1000 años. Java y Cuba fueron de los más abiertos a los avances. Muchos británicos viajaron allí como técnicos para la maquinaria. Gracias a eso, Cuba superó a la mayor parte de los exportadores de azúcar. Algo importante en todo negocio es el crédito. Este no era fácil de conseguir. Los neerlandeses y franceses eran los más flexibles y fue fundamental para la modernización de, por ejemplo, Java. Los ingleses, en lugar de incentivarla, tenían aranceles a sus colonias. Mientras el capital inglés iba a Gran Bretaña, los franceses reinvertían su capital en las plantaciones. A pesar de la industrialización, la recolección manual persistió y con ello la esclavitud. Con la prohibición del comercio de esclavos llegaron medidas para que vivieran mejor. Se les reconoció como personas. Podían ser jurados en un juicio, poseer y celebrar fiestas en las cuales descansaban. Los domingos pudieron usar ropa de gala en las Antillas francesas. Un contraste entre su vida y sus aspiraciones que junto con negros libres y alfabetizados difundieron las ideas del movimiento abolicionista. Un cuáquero de Liverpool, James Cropper, escribió sobre el horror de la esclavitud en un periódico en 1823 y tuvo bastante acogida.
Zachary y Macaulay fue un gran apoyo. Se desarrolló el argumento donde las Indias Orientales producían un azúcar más barato y sin esclavos, por lo que al movimiento de resistencia al consumo de azúcar llegó la idea de que no era necesaria la abstinencia, solo había que comprar azúcar oriental en lugar de occidental. A través de la Anti-Slavery Monthly Reporter, una revista, se sacó a la luz que no era cierto que hubiera preocupación por los esclavos, sino que por el contrario eran torturados. Elizabeth Herrick sacó un panfleto que decía que la abolición debía ser inmediata, no gradual. En 1830 llegaron peticiones de 1.300.000 personas en contra de la esclavitud al Parlamento. Joseph Whitwood fabricó azucareros que decían: azúcar de las Indias Orientales, no fabricada por esclavizados. Un año después hubo una revuelta en Jamaica, conocida como la Rebelión de Navidad, que luego de 15 días terminó con 500 esclavos ejecutados. En 1834 el Imperio Británico abolió la esclavitud, pero los casi 700.000 esclavos tuvieron que esperar hasta 1838 mientras los formaban. Igual como veremos en breve, fueron afortunados. En otros lugares la esclavitud continuó. Para 1840, un 60% de los esclavos en Jamaica se habían ido de las fincas. Intentaron reemplazarlos con maquinaria. Contaban con que la protección arancelaria continuaría, pero no fue así. En 1846 se eliminó. Jamaica sufrió luego la cólera y la viruela, acabando con el 10% de la población. La producción de azúcar cayó y hubo indigencia con el tiempo. Se cultivaron frutas para el mercado estadounidense. La inversión se trasladó a India, pero los campesinos allí estaban acostumbrados a trabajar de otra manera y no se integraron a las fábricas británicas. Hay que decir, se me olvidó decirlo antes, que si bien India producía mucho azúcar, una gran parte era para consumo propio. Con el tiempo, una parte de lo que se producía en el Atlántico pasó a Asia, pero tomó más tiempo del esperado, lo que hizo que se tomaran medidas arancelarias que permitían la importación de azúcar producida por esclavos en contradicción con la abolición de la esclavitud. Pero era necesario disminuir los precios y mantenerse competitivo frente a Alemania. La caída del precio afectó a la India, por lo que tuvieron que buscar la forma de mantenerse, como la extracción de azúcar de palma que estaba en lugares fuera de los campos que pagaban renta. Los aranceles fueron una forma poco efectiva de abolir la esclavitud, pero era contradictoria, ya que no incluía al café ni al algodón. Muchos esclavos en Estados Unidos producían precisamente algodón, pero bueno, era el Imperio Británico. Abolir la esclavitud no implicaba que los demás lo hicieran. Los británicos buscaron la forma de conseguir cereales baratos y para ello hicieron cosas como subyugar a Birmania para que produjera arroz para ellos y además consiguieron mercados para sus productos. El interés de Estados Unidos por Cuba fue algo que evitó la prohibición ahí. Era territorio español y Estados Unidos quería comprarlo. Eso permitió que aún entraran otros 300.000 esclavos entre 1835 y el 64. Trabajaban 12 horas diarias y 18 en tiempos de cosecha. Eran supervisados y se les quitó su parcela para evitar que recogieran dinero y compraran su libertad. En Brasil pasó algo similar. Thomas Whitbank escribió al respecto y dibujó los instrumentos con los que los torturaban. Luisiana no sufrió por esclavos. El suelo en Virginia se agotó por el cultivo de tabaco. Tuvieron que cambiar a cereales que requerían menos mano de obra y por tanto la sobrante fue para Luisiana. En los lugares donde se abolió la esclavitud, se buscó que continuaran trabajando en las haciendas, que se castigara la vagancia y hubo contratos que castigaban a las personas por abandonar una labor antes de que se terminara. Bajo esta forma de trabajo muchos asiáticos viajaron. Fue una nueva forma de esclavitud que John Russell prohibió pronto. Muchos chinos murieron antes de llegar. Los que lo lograron fueron humillados, vendidos, tratados como esclavos. Murieron antes de terminar su contrato, en muchos casos, y en otros prefirieron terminar con su vida en un caldero hirviendo. Johannes van den Bosch implantó un sistema de trabajo forzado en Java, que según él era más económico que el esclavista y con el tiempo daría mejor vida a los campesinos. La realidad fue un poco diferente. Los campesinos escapaban en las noches para evitar los duros castigos. Si alguien era sorprendido de noche sin permiso, sería azotado con un látigo o iría a la cárcel, ya que los vigilantes nocturnos podían ser castigados si había incendios bajo su vigilancia. Los campesinos disparaban flechas de fuego a los campos.
Como ven, no era esclavitud, pero de libertad tenía bien poquito. Java experimentó los mismos problemas que Cuba y otros lugares: sequía por la deforestación, inundaciones y el agotamiento del suelo en un lugar que antes era fértil. Álvaro Reynoso ya lo había advertido en Cuba. Había que mejorar las prácticas de laboreo, la fertilización, el riego, la renovación de plantas, pero en Cuba no le hicieron caso. En Java sí, y aunque por ello requirieron más mano de obra, usaron menos tierra. La abolición había sido proclamada, pero continuaría por décadas, sumados al cultivo forzado, trabajo no pago y leyes de vagancia. La producción de azúcar de remolacha se multiplicó. Daba más trabajo que la industria lechera o la del trigo. Sus hojas y pulpa podían alimentar al ganado y Alemania dio primas a su exportación, y Francia, luego de ser derrotada por Alemania, quería producir más. La sobreproducción llevó a que el precio se desplomara en 1884 y continuara disminuyendo en los años siguientes. Personajes como Edwin F. Atkins absorbieron ingenios que estaban endeudados. Las colonias azucareras tuvieron problemas con el crédito y sus bancos. Java estuvo al borde del colapso, pero gracias a capital holandés sobrevivieron. La disminución de los márgenes de ganancia creó carteles como el Java Sugar Syndicate o la Louisiana Sugar Planters. La burguesía azucarera continuó, solo que hubo una conversión de las fincas en la cual pasaron a ser sociedades anónimas. Aunque se ha planteado que desaparecieron, las familias continuaron teniendo una participación muy fuerte. Enviaban a sus hijos a las mejores universidades para que tuvieran las herramientas para continuar dirigiendo. Alianzas, bodas entre familiares no desaparecieron. En la isla Reunión estaban los Kerbegen, en Perú los Larco y los Gildemeister, y en Hawái los 5 grandes Aole. Resistieron a la ambición de Klaus Schleckers, uno de los mayores refinadores de California, de dominar la producción de azúcar en Hawái. Él era el poder detrás del trono de Hawái. Tenía más de la mitad de su deuda y casi la mitad de su producción. Pero luego de la crisis del 84, los 5 grandes AOLE lograron avanzar en plantaciones, controlaron su línea marítima y no fue un caso aislado. Filipinas es otro ejemplo del poder de las familias. En Perú, en las primeras décadas del siglo XX, hubo 2 presidentes que eran varones del azúcar, y en República Dominicana, uno en 1922. La crisis del 84 no fue solo un año de crisis financiera. En Java la caña sufrió una enfermedad que se conoció como la enfermedad de Ceré. Superarla demoró años y se consiguió una caña más productiva. La búsqueda de una caña más productiva llevó al mundo al riesgo de que una enfermedad general destrozara todo. En la India los agricultores no la aceptaron, siguieron con sus variedades, pero los demás adaptaron la Otaheite y la Black, por lo que cuando una epidemia llegaba como la de 1840, se extendía por el mundo y afectaba las cosechas. Se crearon estaciones experimentales para superar este tipo de dificultades por todo el mundo. El resultado fue la POJ 2878. Era holandesa y era más resistente y productiva. En 1920 se adoptó oficialmente, pero ya tenía varios años en algunos lugares y había sido mezclada. La esclavitud formó parte de las identidades nacionales que se forjaron en las naciones azucareras. Luego de la Guerra Civil estadounidense, Cuba no tuvo la misma suerte. Solo pasaron un par de años para que la esclavitud fuera abolida en una parte del territorio y 2 décadas para que fuera total. Luego de la independencia, Cuba y Sao Paulo fomentaron la inmigración europea. La construcción de su identidad la querían hacer con blancos. Había que esconder a los negros. Ellos, desde su visión, no dejarían avanzar al país. Por supuesto, hablamos del siglo XIX y su cosmovisión de progreso, de razas atrasadas y razas avanzadas, etc. En la actualidad, obviamente tenemos una mirada distinta del mundo, pero en ese entonces las teorías parecían avalar eso. En República Dominicana se alteraban los censos para que apareciera que había más mulatos y mestizos. Argentina, liderada por Domingo Sarmiento, esperaba que los europeos llevaran la civilización al país. Había que blanquearlo. Su trato contra los, en teoría, bárbaros se puede apreciar en su libro Facundo o Civilización y Barbarie de 1845. Australia, por su parte, engañó a migrantes y los trató como personas de segunda. Hawái hizo algo similar.
Atrajo blancos prometiendo empleos artesanales, pero los envió a producir azúcar y con el trato que les dieron nadie más quiso ir. La decimoquinta enmienda estadounidense dejó a Luisiana en aprietos. Mientras en Cuba y Brasil era necesaria la alfabetización para votar, en Estados Unidos los derechos eran para todos. El sur hizo lo posible por evitar que votaran. Los reprimieron y cuando se levantaron llegó el masacre de Thibodeau. Las leyes segregacionistas de Jim Crow reforzaron esto y se usaron miles de sicilianos italianos para recuperar la producción de azúcar. Aún así, la mecanización se hizo necesaria. Los cañaverales no eran una opción muy atractiva. Cita: en última instancia, la vieja ambición de liberar a la humanidad del arduo trabajo en los campos de caña mediante la mecanización no se logró por principios humanitarios, sino por políticas identitarias basadas en la supremacía blanca. Fin de la cita. Aunque hubo muchos avances, los campesinos en muchos países continuaron con sus métodos más sencillos. Lo hacían luego de cosechar otros alimentos. El azúcar sin refinar, aunque era más cara en Estados Unidos, les recordaba a los mexicanos que estaban allá sus raíces. Hubo diferentes nombres para referirse a ella. En República Dominicana, mielo. En Filipinas, muscovado. En otros lugares, rapadura, panela. América Latina tenía miles de trapiches para producirlo. Cita: pero ningún país de América Latina tenía tanta panela como Colombia, donde miles de trapiches producían unas 300.000 toneladas anuales en la década de 1940, lo que equivalía a un consumo per cápita de 30 kilos. Colombia era uno de los países de todo el mundo en los que más azúcar se consumía. Fin de la cita. En 1870 el azúcar sin refinar era mayor que el refinado, pero no entraba en las estadísticas. En la India estaban acostumbrados al sabor del gur y desconfiaban del industrial por el uso de carbón de huesos de bovino. A los indios les pasaba algo similar a los mexicanos. Preferían pagar más por el gur que comprar refinado. Había también un sentimiento antiimperialista en ello. En Pakistán, un 30% del azúcar en 1995 aún era gur. En Bangladesh, un 60%. Y cuando el azúcar refinado empezó a ser visto como perjudicial para la salud, con mucha mayor razón, se prefirió el no refinado. La demanda estadounidense de azúcar sobrepasaba la oferta, por lo que se importaba. Era más barato importarlo, por lo que no valía la pena producirlo. Estados Unidos, como lo iremos desglosando, controló a sus proveedores. El Tratado de Reciprocidad de 1875 permitió el azúcar de Hawái, pero la ley arancelaria McKinley de 1890 acabó con su ventaja, ya que disminuyó los aranceles para las materias primas. Después de todo, como ya vimos en la historia de Estados Unidos, ellos estaban concentrados en la industria. Con la expansión estadounidense, Hawái y Puerto Rico sería parte del país y por tanto sus productos serían tratados como tal, aunque a Puerto Rico aún no se le reconoce su condición de estado. No se anexionó Cuba, pero logró controlarlo con sus finanzas. A fines del siglo XIX era el mayor consumidor del mundo, iba camino a ser potencia y sus anexiones le proporcionaron el azúcar que necesitaba. Dentro de Estados Unidos hubo resistencia ante estas acciones colonialistas. Algunos querían mantener los aranceles a Cuba, fomentar la producción de remolacha, pero el precio volátil tenía sus riesgos, aunque fueron más oportunidades como veremos en breve. Los Trusts fueron un cartel neoyorquino de refinamiento de azúcar. Los Habe Meyer eran importantes, llevaban varias generaciones en ello, desde el proceso más manual hasta las nuevas tecnologías. Uno de ellos fue banquero y alcalde de Nueva York en 3 ocasiones. Uno de ellos, inspirado en Rockefeller, buscó unir a todas las refinerías del país en una. Logró 17 de las 23. Eliminó a toda la competencia. Violaron la ley antimonopolio, que fue creada justamente por el monopolio de Rockefeller, pero salieron victoriosos. Evadían la aduana en algunos casos. Su mayor obstáculo fue Klaus Schleck. Ya lo vimos con el tema de Hawái, que fue derrotado, pero en Estados Unidos no. De hecho, fue tan dura la batalla, la lucha por precios. Él se enfrentó a los Trusts, pero la batalla terminó en unión. Él murió en 1908 con un imperio de 50 millones de dólares. Atkins, que ya lo vimos también, pertenecía a los Trusts. Tenía una producción importante en Cuba. Tenía influencias en el Senado e incluso en presidentes.
Él presionó por el Tratado de Reciprocidad con Cuba, aunque este fue efímero. La independencia cubana fue un golpe de al azúcar, pero la Primera Guerra Mundial llevó inversión de los Trusts, la NSRC y la United Fruit Company talaron bosque. Para 1924 poseían el 62% de la producción de la isla. Manuel Rionda y compañía fue un personaje importante que aprovechó la guerra para potenciar su negocio, pero sobre todo introdujo bastante a Wall Street en el negocio. Cuba era un lugar atractivo para los millonarios, había mucha alfabetización, mortalidad baja. Otro personaje que llegó allá fue Milton Hersey, el de las chocolatinas, solo que él no tenía un imperio, lo construyó, y la compra de una fábrica en Cuba fue clave para no depender del azúcar de los truts. La caída del precio en 1921 fue un golpe duro. Las deudas casi le quitan el negocio, pero lo recuperó y aprovechó la prosperidad de los años 20. El gobierno estadounidense permitió la fundación de bancos en el Caribe que expulsaron los intereses europeos de allí. Países fueron controlados a través de la deuda, pero las familias resistieron la amenaza. Hacer que República Dominicana siguiera los intereses de los trusts requirió desplazamiento de campesinos, lo que llevó a la creación de guerrillas y la posterior llegada de la Marina estadounidense en 1916 para controlar la situación. La cosa en Filipinas no fue muy diferente. Horace Havemeyer compró una finca de 22.000 hectáreas que había sido expropiada a una orden religiosa como parte de la distribución de tierras que buscaba la reforma agraria, una clara violación al máximo de 1.024 hectáreas permitidas por la ley. La expropiación llegó a Florida. 3 millones de hectáreas en los Everglades fueron desecadas. El proyecto de Hamilton-Dixon terminó en desastre. El primer intento de Frank Heiser también, pero lo volvió a intentar y le fue un poco mejor. La Revolución Cubana fue un hito importante, ya que se quintuplicó la superficie cultivada mientras se bloqueó el comercio con Cuba. Descendientes de Manuel Rionda se trasladaron a Florida. Un sobrino se casó con Lilian Rosa Gómez Mena, que pertenecía a otra familia azucarera cubana. Para inicios del siglo XXI, Florida proporciona ya el 20% del azúcar que requería Estados Unidos. Los descendientes de Rionda están asociados actualmente con la Cooperativa de Cultivadores de Caña de Azúcar de Florida y juntos poseen la American Sugar Refining, la empresa azucarera que más produce en el mundo. El azúcar de remolacha no era competitivo. El aumento de su producción tuvo que ver con los incentivos y la oferta de productos estadounidenses. En 1898, de las 1.7 millones de toneladas, solo 7.500 se destinaron al mercado alemán, que subvencionaba las exportaciones. La remolacha tuvo un avance así como el de la caña. El alemán Klein Wasleben fue responsable de la semilla que se expandió por el mundo, hoy conocida como KWS. Los ingleses intentaron llegar a un acuerdo para evitar la competencia desleal, pero fracasaron. Pronto Francia, Austria-Hungría y Ucrania siguieron el mismo camino alemán. Con la ley Dinah-Ley de 1897, Estados Unidos cerró las puertas al azúcar subvencionada alemana, por lo que la sobreproducción se fue para Asia y amenazó sus mercados. Londres combatió la amenaza que esto implicaba para la India. En 1899 se establecieron aranceles allí y por fin en 1912 llegó a un acuerdo para terminar con esa guerra y se creó un consejo que supervisaría el mercado. Para aumentar el mercado interno se pidió al gobierno alemán que sugiriera una cuota de azúcar para el café de la mañana. El mundo optó por un sistema de cuotas. Cuba quería el mercado estadounidense y los europeos cerrar el acceso al azúcar de caña para dar preferencia al suyo de remolacha. La Primera Guerra Mundial pronto terminó con el acuerdo de 1902 y la crisis del 29 generó una ola de proteccionismo en todo el mundo. Estados Unidos por su parte tuvo que lidiar con la producción de remolacha interna y el azúcar de caña de Cuba ligado a los intereses de Wall Street. El acuerdo para regular la producción de 1937 no logró evitar que los países vieran cada vez más al azúcar como un producto nacional y evitar la competencia. La migración mexicana, japonesa, entre otras, fue usada para evitar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, para evitar que los sindicatos tomaran fuerza. En Hawái, por ejemplo, un líder sindical fue encarcelado y extraditado por presión de la plantocracia. Con la Revolución Rusa, las ideas se esparcieron y los movimientos igual.
Se podría destacar las guerrillas en Filipinas, por ejemplo, ya que es muy difícil abordar todos los movimientos en este momento, sobre todo cuando el foco es el azúcar. Los trabajadores ganaban poco, pero pagaban precios altos por otros productos. Con ello el sentimiento antiimperialista creció. Cuba expulsaba a personas de otros países. Con Fulgencio Batista eso continuó y los trabajadores tuvieron mejores condiciones de trabajo y se redujo la jornada a 8 horas. Los expulsados llevaron el comunismo a sus países de origen. Los polacos que trabajaban en Alemania y en otros lugares no estaban muy lejos de las condiciones de un esclavo. Con ese descontento, obviamente, el comunismo se esparcía, ya que no solo era en el Caribe, sino en Europa. Con las peticiones laborales se buscó mecanizar la producción para reducir costes. Eso permitió que los países desarrollados pudieran competir con lugares donde los salarios eran bajos. En Cuba, de hecho, hubo sabotaje, pues muchos dependían de ese trabajo. La mecanización presentó problemas, cogían todo, incluso basura y animales, por lo que la recolección a mano continuaba siendo una mejor opción. La mecanización se extendió más cuando las azucareras fueron llevadas a los tribunales por no pagar el salario mínimo estadounidense. Bretton Woods pretendía detener el proteccionismo que inició la Gran Depresión, pero en cuanto al azúcar, por lo menos, ese es el tema de hoy, no se revirtió. Los 60, 70 y 80 buscaron regular el mercado. Había un exceso de oferta de 20 millones de toneladas, lo que hundió el mercado. En Australia, el Caribe y México hubo tendencia hacia la pequeña propiedad a inicios del siglo XX, que con el pasar de las décadas se fue extendiendo. Pero dado que es un producto perecedero, debía ser vendido rápidamente para ser procesado, por lo que las fábricas tenían la ventaja. Nacieron entonces cooperativas como contrapeso. Hoy en día una cooperativa produce el 60% del azúcar holandés. En Francia hay dos gigantes, Tereos y Cristal. En Alemania, Südzucker y Nordzucker. En los 70, una cooperativa era la mayor productora de azúcar de remolacha de Estados Unidos. En los países menos industrializados, las cooperativas no fueron tan exitosas. Algunas no tenían capital suficiente. No había actualización de tecnología. Como eran países con menos ingresos, no podían subvencionar el sector y los golpes de Estado tampoco ayudaron mucho. Paralelo al desarrollo de cooperativas, algunos empresarios con conocimientos en el sector se dedicaron a asesorar a personas o países que quisieran producir azúcar, aprovechando la nueva demanda africana. Otros lugares diversificaron su mercado y las empresas llevaron industria al Caribe. Dado que buscaban mano de obra barata, apenas encontraban una mejor opción, dejaban la isla. En 1976, la mitad del azúcar exportada lo hacía por los tratos preferenciales de Estados Unidos y la Unión Europea. Solo el aumento del precio hizo que el proteccionismo se abandonara, pero fue temporal. Cuando el precio disminuyó nuevamente, se volvió el proteccionismo. El jarabe de maíz, conocido como JMAF, luego de décadas de investigación, logró en 1966 contener más fructosa. Con su desarrollo posterior, su precio cayó y en 1979 Coca-Cola lo usó. Para 1988 estaba en todos los refrescos. Hizo a Estados Unidos autosuficiente y con ello la sobreproducción de azúcar desplomó el precio de $2.50 en 1974 a 6 centavos en el 85. Las islas productoras estuvieron en problemas. Ya no había rentabilidad. No importaba cuán bajos fueran los salarios. Además, los vuelos baratos aumentaron el coste de la mano de obra. Las fábricas comenzaron a cerrar y las islas orientaron su economía al turismo. Solo los más eficientes sobrevivieron. Brasil e India entraron al negocio del etanol. India de hecho hizo obligatoria la mezcla de etanol con gasolina. Mientras en el siglo XVIII se criticaba el proteccionismo de las naciones con economías menos desarrolladas, en cuanto al azúcar, fueron las más desarrolladas las que protegieron su producción y subvencionaron sus exportaciones. Cita. En 2004, Europa vierte cada año un exceso de unos 5 millones de toneladas de azúcar en los mercados mundiales, deprimiendo artificialmente los precios y privando a los eficientes productores de los países en vías de desarrollo de unos ingresos potenciales. Fin de la cita. La competencia desleal de los países desarrollados ha impedido que los demás desarrollen su industria y saquen provecho de ella. Amnistía Internacional señaló que las personas que trabajan en los campos de caña
no están muy lejos de la esclavitud de hace siglos. En 2005, Australia, Tailandia y Brasil llevaron la competencia desleal de la Unión Europea a la Organización Mundial del Comercio y tuvieron éxito. Desde entonces, el mercado se ha transformado. Las exportaciones de Brasil y Tailandia se multiplicaron. Estados Unidos, sin embargo, siguió el camino contrario. El Instituto Cato ha denunciado el coste que tiene para el consumidor, además de los efectos ambientales, y las respuestas son donaciones a los partidos políticos para mantener la protección. El aumento en el consumo mundial de azúcar relacionado también con el etanol incrementó la necesidad y con ello bosques enteros están siendo reemplazados por cañaverales. La subvención a los biocombustibles lo hace atractivo, pero requiere mucha agua. En 2010, una zona de India tuvo escasez de agua por ello. Cientos de personas son desplazadas a la fuerza para producir caña en esos lugares. Amnistía Internacional denunció el desplazamiento de cientos de personas en Camboya. Ganó el caso en 2020, por lo que no hablamos de supuestos. Hay personas que están siendo desplazadas para que multinacionales produzcan azúcar. Las presiones sobre las empresas aumentan. Buscan ser reconocidas por su cuidado al medio ambiente, buscan sellos, integran a personas más responsables en términos ecológicos a sus empresas, pero es una pequeña parte de su producción. La mayor parte sigue buscando la forma más barata de producir, no la más ecológica ni la más humanitaria. Mucho antes de que el consumo de azúcar se generalizara, ya se conocían sus efectos dañinos, tanto para los dientes como para la salud. Los libros denunciando los efectos perjudiciales vienen desde el siglo XIX. Para contrarrestar la mala publicidad, se pagaron investigadores o supuestos investigadores y se echó la culpa a las grasas. Hay grupos que van buscando eliminar el consumo de azúcar. Los cereales Kellogg's iniciaron una alternativa con copos de maíz, pero terminaron con un 55% de azúcar. Movimientos que buscaron reducir el consumo de alcohol lo reemplazaron por azúcar. La ley estadounidense que prohibió el consumo de alcohol terminó multiplicando su consumo. Para 1930 la tasa de mortalidad debido a la diabetes se había multiplicado por 5 respecto a 1880. En el caso de Francia y Alemania, el gobierno en relación con las empresas llevaron a la población a consumir más azúcar. Los alemanes hicieron pruebas en sus soldados que arrojaron que el consumo de azúcar les daba más energía. En la Primera Guerra Mundial sirvió para sustituir otros productos que comenzaron a escasear y en la Segunda aún más. Incluso en las raciones de los japoneses habían productos azucarados. La preocupación por la higiene de los alimentos se juntó con el consumo de azúcar. En la década de 1860, Gail Borden logró producir leche condensada industrialmente, permitiendo consumirla en climas cálidos sin que se echara a perder. Este producto se extendió por el mundo y con él la costumbre de endulzar los alimentos. Con Harvey Wiley se proclamó una ley para que los alimentos siguieran ciertas normas, ya que solían estar adulterados, y logró que los productos tuvieran una lista de ingredientes. Con el tiempo se prefirieron alimentos procesados, con pocas vitaminas y altos carbohidratos. En 1917 en Estados Unidos se consideró que una dieta con 52% de carbohidratos era sana y con ello el consumo de azúcar tuvo legitimidad. Aprovechó cualquier incidente para relacionar el azúcar sin refinar como poco higiénico y el refinado como todo lo contrario. Los productos envasados recorrieron el mundo y los productos que ahorraban tiempo aumentaron su consumo. A la gelatina solo había que echarle agua. La glucosa y la fructosa tienen propiedades conservantes, mientras que la fibra saludable hace todo lo contrario. Mientras se fomentaba el consumo de azúcar, muy importante en Japón a inicios del siglo XIX, la industria cinematográfica establecía la delgadez corporal y se publicitaba que el tabaco adelgazaba. En la década de 1930 hubo bastante preocupación por el consumo. Se incentivó el consumo de frutas, pero era y es una pelea contra una industria poderosa. Bajo estudios supuestamente imparciales, el azúcar se descartó como causa de enfermedades cardiovasculares en los 60. En 2013 se pudo demostrar su relación con la diabetes. La industria presionó para terminar con el proyecto que en 1992 estableció una pirámide alimentaria donde los dulces estaban en la categoría de usar con moderación. Presionaron para que la OMS quitara su recomendación de disminuir el consumo de azúcar, al igual que han atacado los impuestos a las comidas con azúcar.
En algunos lugares lograron derribar estas leyes. La industria ha atacado al aspartamo, el ciclamato y la sacarina para evitar competencia. Tuvieron éxito. Splenda pudo derrotar toda la mala publicidad y los ataques. En 2009, 77 millones de personas tenían diabetes en la India y 116 millones en China. Termino con dos citas. Primera, es una historia llena de abusos inhumanos, destrucción ecológica, movimientos campesinos, resistencia, protestas y guerras devastadoras entre distintos productores de azúcar, pero también de enorme ingenio, espíritu emprendedor y optimismo. Fin de la cita. Y la segunda, la industria azucarera representa las dos caras del capitalismo, progresista e innovador por un lado, pero también indiferente a las consecuencias sociales y ecológicas mientras éstas no perjudiquen al negocio. Fin de la cita. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy. Me basé en este libro, se lo recomiendo y hasta la próxima.